propiedades de la sustracción de números naturales. Bien, entonces vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Ahí tenemos 8 menos 3 igual a 5. A ver, recordando un poquito los elementos de una sustracción, tendríamos que el minuendo es 8, ¿verdad? El primer elemento se le llama minuendo. El segundo elemento sustraendo sería 3. ¿Y cómo se le llama a la respuesta? Diferencia, que para este caso es 5, ¿no? Bien, la forma general de una sustracción entonces sería minuendo menos sustraendo es igual a diferencia, ¿no? Aquí podríamos tener al 8 menos 3 igual a 5, ¿verdad? 8 menos 3 igual a 5. Ahí está. Esta es la forma general de una sustracción, donde M mayúscula representa el minuendo, S sustraendo y D diferencia. Bien, aquí lo vamos a acomodar un poquito. Ahí tenemos entonces el minuendo, sustraendo y la diferencia. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros nos piden sumar el sustraendo y la diferencia? ¿Cuánto es? 3 más 5, 8, ¿verdad? Entonces llegamos a la primera propiedad, que si nos piden calcular el minuendo, sería cuestión de sumar el sustraendo más la diferencia, ¿verdad? Miren, 3 más 5, 8. Suma el sustraendo con la diferencia, nos da el minuendo. Un punto muy importante es que en una sustracción de números naturales, siempre el minuendo va a ser el número mayor, ¿ok? A menos que nosotros le estuviéramos restando al minuendo 0, de ahí la diferencia nos va a dar el mismo número, que sería 8, ¿no? Ahí serían iguales. Pero solo se da en el caso que le restemos 0 al minuendo, ¿no? Mientras que todo lo demás, siempre el minuendo va a ser el número mayor. A ver, comprobando esta propiedad. Entonces, el minuendo es 8 y el sustraendo es 3 y la diferencia 5. Cumple, ¿verdad? 3 más 5, 8, ¿verdad? Ahora, si me piden a mí calcular el sustraendo, ¿cómo haría? Tendría que restar el minuendo menos la diferencia, ¿no? 8 menos 5, 3. Entonces nos da la siguiente propiedad, que si me piden calcular el sustraendo, tendría que restar el minuendo menos la diferencia. ¿Cumplirá? A ver, veamos. 3 es igual a 8 menos 5, ¿verdad? 8 menos 5 es cumple también. Prácticamente el orden de los elementos cambia, ¿verdad? ¿Y cuándo la operación cambia? Solo aquí, cuando nos piden el minuendo. Porque si nos piden la diferencia, que es en una sustracción normal, vamos a restar. Si nos piden el sustraendo, también vamos a restar. Pero si nos piden el minuendo, ahí esos dos números se suman, ¿verdad? Cuando nos piden el más grande, que es el minuendo. Siempre el minuendo es el número mayor, ¿verdad? Bien, veamos unos cuantos ejemplos, ¿ok? Tenemos por acá, en una sustracción, el sustraendo es 1809 y la diferencia es 3476. ¿Cuál es el minuendo? Entonces nos piden calcular aquí el minuendo, ¿no? Aplicando esta propiedad entonces, porque ahora nos piden calcular el minuendo, tendríamos que sumar simplemente los dos valores, ¿verdad? Entonces tendríamos que sumar 1809, que sería el sustraendo, y la diferencia, que es 3476, que tendríamos como respuesta 5285. El minuendo es 5285. A ver, un ejemplo más. Tenemos ahora, en una sustracción, el minuendo es 7396 y la diferencia es 4925. ¿Cuál es el sustraendo? Para este caso nos piden calcular ahora el sustraendo. Por tanto, la propiedad a emplear sería esta de acá, ¿verdad? Donde el minuendo se resta también con la diferencia, ¿no? Ahí igual aplicamos resta. Entonces tendríamos por acá, el minuendo es 7396 y la diferencia es 4925. El sustraendo, ¿a cuánto equivale? 2471, ¿verdad? El sustraendo es 2471. Vamos ahora con otro caso. Miren por ejemplo acá. 8 menos 3 igual a 5. Ya sabemos que el minuendo es 8, el sustraendo es 3 y la diferencia es 5. Ahora quiero que vean detenidamente el número 8. ¿Ya lo vieron, verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo sumo estos tres elementos de la sustracción? 8 más 3 más 5. ¿Cuánto nos da? 8 más 3, 11 y más 5, 16. La suma de los tres términos es 16. ¿Se quedaron viendo el minuendo? A ver, vamos con un ejemplo más. Tenemos ahora 20 menos 11 igual a 9. El minuendo sería 20, el sustraendo sería 11 y la diferencia sería 9. La suma de los tres términos para este caso sería 20 más 11
31 y más 9, 40. Se quedaron viendo el minuendo con la suma de los tres términos, miren. 8, 16, 20, 40. ¿Se dieron cuenta? La suma de los tres términos, miren, es el doble del minuendo, del número más grande. La suma de los tres términos es el doble del minuendo, que es el elemento más grande en una sustracción. Miren acá. 40 el doble de 20, 16 el doble de 8. Veamos a ver para entenderlo mejor este de acá. Ya sabemos que es minuendo menos sustraendo igual a la diferencia. El minuendo es 20, el sustraendo 11 y la diferencia 9. Ahora, la suma de los tres términos es 40, lo que acabamos de ver. A ver, viéndolo paso a paso. 20 más 11 más 9 es igual a 40. 20 que es el minuendo, 11 el sustraendo y 9 la diferencia. Y yo puedo expresar al 40 como el doble de 20, ¿no? El doble del minuendo, porque 20 por 2 es 40. Recuerden que el doble se refiere a un número multiplicado por 2. Bien, entonces, miren. Y esto nos lleva a una propiedad muy importante, que es que la suma de los tres términos de una sustracción va a ser igual al doble del minuendo. Así como lo vemos, minuendo más sustraendo más diferencia va a ser igual al doble del minuendo. Miren acá. Así se cumple la propiedad muy importante para una sustracción. Vayamos con un ejemplo aplicativo. Miren acá, aplicando esta propiedad muy importante. La suma de los tres términos de una sustracción es igual a 2548. Hallar el minuendo. Entonces nosotros no podíamos hallar el minuendo con las propiedades anteriores porque necesitaríamos el sustraendo y la diferencia, esos dos datos adicionales. Sin embargo, no lo tengo. Pero aplicando esta propiedad, ¿podremos hallarlo? Claro que sí. Bien atentos. Dato. La suma de los tres términos minuendo más sustraendo más la diferencia es igual a 2548. Ahora, esta propiedad que nos indica que el minuendo más el sustraendo más la diferencia, ¿a cuánto es igual? Al doble del minuendo, a 2m. Por eso esta expresión lo reemplazamos con 2m bajo 2548 y se forma una pequeña ecuación donde la variable es la letra m mayúscula. Si tenemos dudas de resolver ecuaciones, vamos a trabajar aquí solamente la parte sencilla, así que tranquilos. Lo que está pasando con este 2 es que lo está multiplicando a m y debemos dejar solito esta letra mayúscula, ¿ok? Así que este 2 debe pasar con su operación contraria al otro miembro, de multiplicar a dividir, así que nos quedaría 2548 dividido entre 2. Realizamos nuestra división en una hojita adicional y nos va a dar que el valor de m es 1274. Relación entre la suma y la diferencia de dos números. Dado los números a y b, si a más b, si sumamos dos números, se va a llamar suma. Y si restamos dos números, se va a llamar diferencia. Entonces, vemos que para el número mayor va a ser suma más la diferencia entre 2. Y para el número menor va a ser suma menos la diferencia entre 2. Listo. Ejemplo. Si a más b es 35, esto viene a ser la suma, y a menos b es 13, esto viene a ser la diferencia, suma más la diferencia sobre 2, 35 más 13 entre 2. 35 más 13, 35 más 13 sería 8, 48. Entre 2, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, 24. A valdría 4, ¿correcto? Ahora para B, si es la diferencia sería 35 menos 13 entre 2. Restamos 35 menos 13, 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. 22. Entre 2, mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1, 11. Entonces el valor de B sería 11.
1. La suma de dos números es 64 y su diferencia es 30. Hallar los números. Quiere decir que vamos a hallar el número mayor y el número menor. ¿Ya? Muy bien, vamos a aplicar la formulita. Para hallar el número mayor, ¿qué se usa? Suma más la diferencia entre 2. La suma de dos números, aquí está, 64. Y su diferencia, acá está la diferencia, más 30 entre 2. Ya está. 64 más 30, ¿cuánto será? 60 más 30, 90 más 4, 94. Entre 2, 94 entre 2. 2 por 4, 8, para 9, 1. Baja 4, 14. Entre 2, 7. 47. El número mayor es 47. Para el número menor, ¿qué dice para el número menor? Suma menos la diferencia entre 2. Suma menos la diferencia entre 2. Igual. Vamos a hacerlo con negro para diferenciar. 64 menos 30 entre 2. Igual. 64 menos 30. 64 menos 30. 4 menos 0, 4. 6 menos 3. 34. 34 entre 2. Lo divido entre 2. 17, ¿no? 3 entre 2, 1. Para 3, 1. Bajo 4. 14 entre 2, 7. 17. Ya está. Entonces, número mayor es igual a 47 y número menor es igual a 17. Problema número 2. La suma de las edades de Didier y Alexandra es 41. Primer dato. Y la diferencia de sus edades es 5. Segundo dato. Suficiente. Ya tengo la suma y ya tengo la diferencia. Determina las edades de cada uno de ellos, si Alexandra es la menor. Bien, vamos a ver. Didier es mayor y Alexandra es la menor. Si es mayor va a ser suma más la diferencia entre 2. Para menor va a ser suma menos la diferencia entre 2. Primero vamos con Didier. Suma, ¿cuánto es? 41. Más la diferencia, ¿cuánto es? 5. Siempre entre 2. Acá será 41 más 5, 46. Entre 2. Igual. La mitad de 6, 3. La mitad de 4, 2. 23. Entonces la edad de Didier es igual a 23 años. ¿Ya? Ahora vamos con Alexandra. Si Alexandra es menor, suma menos la diferencia. 41 menos 5, siempre entre 2. Será igual a 41 menos 5. Vamos a restarlo acá. 41 menos 5. 11 menos 5, 6. 3 menos 0, 3. 36. 36 sobre 2. 36 entre 2. 1 por 2, 2 para 3, 1, bajo 6, 2 por 8, 16. 18. Entonces, Alexandra tiene 18 añitos.